Buenas noches, iglesia. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, me alegra. Vamos a iniciar, o voy a iniciar con ah, un tema que lo he venido preparando y lo he venido trabajando con el fin, pues, de instruir, amonestar, ¿sí? Con el fin de que el cristiano, como tal, entienda su deber, entienda lo que debe hacer a través de la palabra, entienda, sea a la luz de la palabra, entendiendo sus errores, sus fallas, ¿sí? Lo que está haciendo mal, si no lo está haciendo mal, pues qué debe mejorar, ¿sí? Y por eso en la noche de hoy, la prédica la he titulado Las fallas del cristiano, ¿sí? Fallas del cristiano. Entonces vamos a ver una serie de fallas. En la noche de hoy vamos a ver 2 puntos de los muchos que hay preparados. Vamos a ver nomás 2 puntos en los cuales vamos a ver esas fallas que nosotros tenemos. Y la primera falla que hay en el ser humano o en el cristiano, en el Hijo de Dios, pues es temerle al mundo. Es la primera falla que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Temerle al mundo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tememos al mundo? Pues sencillamente, pues estamos adorando al mundo. Ya nuestro Dios no va a ser Dios, sino que nuestro Dios va a ser el mundo. Así de sencillo. Y este es el primer punto en el cual nos vamos a enfocar en la noche de hoy. Vamos a ver un poco cuáles fallas nosotros presentamos o qué fallas nosotros podemos llegar a presentar en el momento en que estamos en nuestra vida cotidiana, en el momento en que vivimos, ¿sí? Se puede presentar en cualquier momento, en cualquier situación. Y para iniciar, vamos a ir a un versículo muy esperanzador, que es 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Lo leo. Dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Este es el versículo que nosotros debemos tener como certeza, el versículo que nosotros debemos tener como de seguridad, el versículo que nosotros debemos que tener afirmado en nuestro ser, en nuestro corazón, porque tenemos la seguridad de que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Si no ha nacido de Dios, no ha nacido de nuevo, pues no va a vencer al mundo. Al contrario, el mundo lo va a vencer a usted. Así de sencillo. Esta es la seguridad que nosotros tenemos. El que ha nacido de Dios vence al mundo. No es más. Con la situación que nosotros estamos viviendo en la actualidad, que estamos presentando, se ha visto muchas veces y en varias ocasiones a iglesias enteras, a pastores, a siervos de la iglesia, a los que asisten a la congregación, que no tienen afirmado este versículo. Se han visto personas que han preferido temerle al mundo que temerle a Dios, que han preferido seguir lo que el mundo enseña, lo que el mundo dice, o lo que el mundo ordena, a lo que Dios manda en su escritura. Y se ha preferido en la iglesia hacer esto que obedecer a Dios. Se ha preferido y se ha dado la opción a la iglesia de querer obedecer al mundo que obedecer a Dios. Y hemos cambiado nuestro temor hacia Dios por temor al mundo.
O sea que en pocas palabras, este versículo que nosotros tenemos que tener afirmado en nuestro corazón, no está. Por ende, se ha querido enseñar en la congregación otra cosa aparte de temerle a Dios. Y se enseña en la congregación otras cosas aparte del temor hacia Dios. Porque una vez se enseña en la congregación de que es más importante el mundo que Dios, pues ya es otra doctrina totalmente aparte. Y ya ahí sí estaríamos totalmente graves como iglesia. Por eso, recuerdo una frase que compartí el año pasado, si no estoy mal, que decía que si un cristiano no se congrega o no asiste a su iglesia por temor a lo que pasa en el mundo, no es un hijo de Dios. Y si una iglesia no abre sus puertas para compartir el evangelio, no pertenece al cuerpo de Cristo. Daniel David Chavarro 2020. Así de sencillo. Porque si un cristiano prefiere quedarse, como bien nos lo ha metido a nosotros en la cabeza todo el tiempo, por todos los medios se mete, quédate en casa. Si bien se prefiere nosotros, como hijos de Dios, quedarnos en casa que asistir a la congregación, ya ahí no hay nada. Porque recordemos que en la Escritura no hay un punto intermedio en que diga, no, tal vez, no. O menciónenme una vez en la Escritura en la que Dios haya ordenado a su pueblo no ir a congregarse. En la que Cristo le haya ordenado a sus apóstoles, a sus discípulos, no seguirlo, no congregarse en las sinagogas. En la que Dios haya escrito una excepción en la cual diga, si pasa esto en el mundo, entonces sí eviten asistir a la iglesia. O si los gobernantes dicen esto, entonces ahí sí eviten ir a las iglesias. ¿Se ve algo de eso en la Escritura? ¿No? No, Señor. ¿La Escritura qué nos ordena a nosotros? No deje de congregar. Muy bien. Para todos, tanto el pastor como los de los ministerios, como los que asisten, este versículo aplica para todos. No dejen de congregarse. ¿Por qué aplica para todos? Pues porque sencillamente pues todos entran en ese mismo ámbito. Y también, pues específicamente también para las iglesias, porque si le está mandando a los siervos, a los asistentes que no dejen de congregarse, pues las iglesias deben tener disponibilidad abierta para que entren, porque si no, entonces, ¿dónde serían congregar? ¿Dónde sabrán de congregar si no lo hay? No hay un sitio en donde se puedan reunir, no hay un sitio en el cual poder obedecer esta ley. Y de manera como tan sutil, aquí mismo en el templo se enseña este temor al mundo. No, es que está pasando lo que está pasando, entonces quédate en casa, ¿no? Bíblicamente ni siquiera a un enfermo se le ha rechazado de la iglesia por estar enfermo. O si no, muéstrame un caso único en donde me diga que por estar enfermo una persona, sea cual sea su enfermedad, la hayan sacado del templo para evitar contagio en la iglesia. Al contrario, ¿qué hacían los enfermos? Buscaban la manera de entrar al templo porque tenían el conocimiento o tenían la ilusión de que y yendo al templo se sanaban. ¿Cierto? Bíblicamente, pues esto es cierto. Pues no solamente con asistir usted se va a sanar, ¿no? Escuchando la palabra de Dios y aplicando esta palabra de Dios en su vida, ahí sí, Dios tiene misericordia de usted para sanarlo. Porque la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Por eso,
lo que se vive en la actualidad es totalmente contrario a lo que ordena la palabra de Dios. En pocas palabras, se quiere decir que la iglesia no ha nacido de nuevo. Puede sonar un poco duro, puede sonar un poco cruel, pero pues sencillamente es la verdad. Anteriormente, en el tiempo antiguo, la plaga o la pandemia, o bueno, la epidemia que existía para los cristianos eran los romanos. ¿Por qué? Porque sencillamente les tenían prohibido congregarse. Y si en algún momento los llegaban a ver que iban a ir a la congregación, o llegaban a saber que ese era un cristiano, ¿qué hacían? Los mataban. Así de sencillo. Y si de pronto sabían dónde era el punto de reunión, iban a la iglesia, a la congregación donde se estaban reuniendo y mataban a todos. Y ya. Eso era una plaga, eso era una epidemia. Eso era una enfermedad, los romanos. Y ellos mataban directamente. Ellos sí no le tenían miedo porque era la orden directa. Si alguno se iba a ir a congregar, o si veía que alguien se acercaba a una iglesia, o si veía que había alguien llamándose cristiano, mátenlo. Y exactamente, no por eso no dejaban de asistir. Aún así, iban gozosos a su congregación a reunirse, a su punto de encuentro a reunirse, y lo hacían alegres. Que si se encontraban con un romano en el camino y los llegaban a matar, morían alegres, porque sabían que estaban obedeciendo a Dios. Claro está, nosotros, como hijos de Dios, debemos que obedecer las leyes del mundo, ¿cierto? Las normas que nos pone el mundo. No por esto yo quiero decir entonces de que como somos hijos de Dios, entonces lo que diga el mundo no aplica para nosotros. No, tampoco. Y eso lo tenemos muy claro, y vamos a ir a Romanos capítulo 13. Versículo del 1 al 7. Dice mi versión: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también para razones de conciencia. Por eso mismo, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. En este pasaje, en esta porción de Romanos capítulo 13, parece que yo me estuviera contradiciendo en lo que acabo de decir, ¿cierto? Porque aquí en capítulo 13 de Romanos, del 1 al 7, nos está diciendo que nosotros debemos obedecer al mundo. Que debemos que obedecer a las leyes establecidas en el mundo, ¿cierto? A lo que nos están rigiendo, a las normas, leyes, estatutos, bueno, como se quieran decir. Es lo que nos está mostrando en Romanos capítulo 13. Y yo les acabo de decir de que no importa lo que digan el mundo, de que no importa lo que prohíba el mundo acerca de Dios, nosotros debemos que hacerlo. Claro está, de que Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, habla directamente a las autoridades. Y si nosotros nos congregamos en un momento en que diga
el Estado, el que diga el presidente, el que diga el alcalde, no se permiten reuniones en la iglesia y nosotros lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo a la autoridad, ¿cierto? Desobedeciendo a la autoridad puesta por Dios. Y aquí está diciendo claramente que el que desobedece a una autoridad que Dios ha puesto, pues está desobedeciendo directamente ¿a quién? A Dios. Es lo que nos está mostrando aquí. Que si nosotros desobedecemos a una autoridad, estamos desobedeciendo a Dios. Y por ende, nos está diciendo aquí mismo la Escritura que nosotros vamos a recibir un castigo, vamos a recibir una corrección a causa de esa desobediencia a esa autoridad. Porque toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Por ende, nos dice que debemos que cumplir lo que digan, debemos que cumplir las leyes que pongan. Por eso si ponen impuestos, debemos que pagar los impuestos. Si ponen contribuciones, debemos que pagar esas contribuciones. Que si se debe algo al Estado, se debe pagar eso al Estado. No por ser hijos de Dios vamos a ser exentos a esto, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando Romanos capítulo 13. Pero hay un hecho único en el cual la Escritura nos manda a nosotros a desobedecer a esa autoridad en un punto. Y vamos a ir directamente a Hechos, capítulo 5. Versículo 29, sí. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué están diciendo estas palabras Pedro y los demás apóstoles? Porque sencillamente en ese tiempo les habían terminantemente prohibido compartir el Evangelio. Les habían dicho que no se podían hacer una plaza pública compartir el Evangelio. Les habían dicho que no podían ni siquiera mencionar a la palabra de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Mencionan estas palabras diciendo: para nosotros es necesario, para un hijo de Dios es una necesidad obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por eso, si una autoridad puesta por Dios ha decretado alguna ley que va en contra de la palabra de Dios, ahí sí podemos nosotros decir: para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos que aquí dice que es necesario. O sea, esto que nos mencionan acá es algo que se necesita o que se debe regir nuestra vida en base a esto. La obediencia primero a Dios antes que a los hombres. Claro, debemos que obedecer lo que mandan las autoridades, sí. Debemos que cumplir las leyes que ponen las autoridades, sí. Se deben que pagar los impuestos, aunque uno diga: no, es que son muy elevados y el gobierno nos está robando. ¿Lo debemos pagar? Sí, lo debemos pagar. Pero siempre y cuando no una ley o un decreto o algo que diga una autoridad no vaya en contra de la palabra de Dios. Por eso, en estos tiempos es donde más se ha visto a prueba a la iglesia. Y es donde más se ha visto a prueba a los creyentes, a los cristianos. Porque recién inició el año pasado la cuarentena, que mandaron totalmente encierro total, que dijeron no pueden reunirse absolutamente nadie. ¿Qué hizo la iglesia y qué hicieron los cristianos? Obedecieron esa ley, desafortunadamente.
Y entonces si había alguien ansioso de buscar la palabra de Dios, si había alguien ansioso de buscar de Dios, que no quería dejarse de congregar, ¿lo iba a poder hacer? No. ¿Por qué? Porque no habían iglesias abiertas disponibles para poder compartir la palabra de Dios. Porque en ese momento tuvieron temor del mundo que de Dios. En ese momento prefirieron obedecer al hombre antes que a Dios, recordando que Dios siempre guarda a sus ovejas, Dios siempre guarda a su iglesia, Dios la protege todo el tiempo. Aún así prefirieron obedecer al hombre antes que a Dios. Y es la fecha de que aún hay varias iglesias y varios creyentes los cuales no se congregan por temor a lo que pasa en el mundo. Hay varias iglesias que no abren sus puertas por temor a lo que pasa en el mundo. Lo que sucede ahora en el mundo sí es real. Hay una enfermedad que está matando a la persona si no se trata a tiempo, se puede decir. Es real, yo no estoy diciendo que no exista. Con esto no estoy diciendo de que eso es falso, es un invento del Estado, ¿no? Es real. Bueno, puede ser que sea real. Pero no por eso el cristiano, el creyente, debe dejar de congregarse. No por eso la iglesia debe cerrar sus puertas. Hubieron miles de plagas antes que esta, miles de pandemias antes que esta, y la iglesia debía que seguir abriendo sus puertas. Tenía que seguir abriendo sus puertas, y los creyentes debían que seguir congregándose para escuchar la palabra de Dios. Por eso, este primer punto que estamos tratando de las fallas del cristiano es el temor al mundo. Si no se tuviera temor hacia el mundo, todas las iglesias que dicen ser cristianas estarían con sus reuniones normales, estarían congregándose normalmente, estarían abriendo sus puertas normalmente para compartir el evangelio, pero le tienen más temor a lo que puede hacer el mundo con esa iglesia o puede hacer el mundo con los creyentes que lo que Dios puede hacer por usted. A mucho el mundo lo puede lastimar físicamente, lo puede lastimar monetariamente, puede dañar de pronto su buen nombre poniéndole una multa, dañando su hoja de vida, no sé. Y nosotros tenemos más temor a eso que al que puede dañar nuestra alma. Y es ahí donde está el gran fallo. Vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice de la siguiente manera: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará.
Qué promesa tan hermosa que tenemos en este versículo. No se asusten, no teman. Y nos da una razón de harto peso para esto, para no temer ni asustarnos, porque Dios está con nosotros. ¿Qué nos está diciendo esta pasaje? No le teman a las naciones, no le teman a lo que el mundo le pueda hacer, porque Dios está con nosotros. El Señor siempre nos va a acompañar todo el tiempo, nunca nos abandonará. Pero nos hemos olvidado de esto. Pensamos que Dios nos va a abandonar en un tiempo predeterminado, pensamos de que Dios ya no va a acompañarnos. Pensamos que si llegamos a desobedecer al mundo en el punto en que va en contra de Dios, entonces pensamos de que entonces estamos desobedeciendo a Dios también. Pensamos que en el momento en que obedecemos al mundo, cuando dice quédate en casa y no se reúnan, estamos obedeciendo a Dios y estamos agradando a Dios. Pero la realidad es totalmente contraria a esto. Porque lo único que se está haciendo es acumular ira para el día final. No es más. Tenemos nosotros la esperanza de que Dios siempre va a estar con nosotros, que los que han nacido de Dios vencen al mundo. Que los que nacen de nuevo vencen al mundo. Pero el cristiano se olvida de esto. Al cristiano se le olvida esta parte. Al cristiano se le olvidan en ese momento todas las promesas de Dios. Al cristiano se le olvida en ese momento todo lo que Dios dice que va a hacer por nosotros. Y le teme al mundo. Por eso, la primera falla es esta: temerle al mundo. El temor hacia el mundo. Si nosotros no tuviéramos temor hacia el mundo, no le tuviéramos temor al mundo, quizás estaríamos con multas, quizás la iglesia le hubieran puesto una cinta de peligro, no pase, y nos hubieran puesto una multa a la iglesia. Quizás hubiera venido la fiscalía y cerrado la iglesia por completo. ¿Sí? Lo pueden hacer. Pero como nosotros somos obedientes a Dios, deberíamos que seguir congregándonos. Y esa es la obediencia que nosotros debemos que tener. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque hay un punto en donde ya la autoridad no tiene autoridad, por decirlo de una manera entendible. Hay un punto en donde la autoridad llega y si se pasa de ahí, ya se está sobrepasando, se podría decir. ¿Cuál es ese punto? En el punto en donde esa autoridad ordene algo que vaya en contra de la palabra de Dios. En un caso hipotético, donde llegue a suceder en nuestro amado país, Colombia, que llegue a haber un día de depuración, donde sea permitido y sea legal poder asesinar, poder robar, poder masacrar, poder hacer todo. Si hubieran 12 horas para eso, el Hijo de Dios en ese momento no debería actuar.
Y no debería, no, como el mundo me lo permitió, como las autoridades me lo están permitiendo, entonces voy a irlo a hacer, ¿no? Voy a ir a obedecer al mundo, y como estoy obedeciendo a las autoridades del mundo, entonces en ese momento estoy obedeciendo también a Dios. No, porque en ese momento están yendo totalmente en contra de la palabra de Dios. En todos los ámbitos. Porque sencillamente no se está cumpliendo la palabra de Dios. Se estarían faltando todos los puntos. Claro, el gobierno lo puede permitir, el gobierno no, las autoridades no lo pueden permitir, lo pueden establecer. Pero como nosotros somos hijos de Dios, sabemos que eso va en contra de la palabra de Dios. Y por ende, para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, siempre cuando la autoridad se sobrepasa de ese límite, ya ahí sí nosotros no tenemos que obedecer a esa autoridad en esos puntos que ordenan, ¿no? No es que no, como ahorita entonces nuestro alcalde se sobrepasó, entonces ya no obedecemos en nada, no, tampoco. No obedecemos en los puntos en los cuales se sobrepasó, para no haber un malentendidos. Con esto no estoy diciendo entonces que nosotros estamos libres y podemos hacer lo que nosotros queramos, que podemos ir y desobedecer todas las normas que se han impuesto, todas las leyes que se han puesto, podemos faltarle el respeto a una autoridad, podemos ir y golpear a alguien, a quien nos caiga mal, podemos ir y golpear a uno de tránsito por ponernos una multa, podemos ir y golpear a un policía porque nos paró. No estoy diciendo nada de eso. ¿Las autoridades son puestas por Dios? Sí. Si se desobedece a una autoridad, ¿se está desobedeciendo a Dios? Sí. ¿Se deben hacer lo que las autoridades dicen? Sí. Pero siempre y cuando no pasen el límite de que se metan con Dios. Si se llegan a pasar de ese límite, ya todo lo que se diga de ahí para adelante no se obedece. Porque se tiene que obedecer a Dios. Y ya. Vayamos a Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice mi versión: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. Porque el Señor tu Dios se lo ordena. Porque el Señor tu Dios lo va a acompañar donde quiera que usted vaya. No solamente en su camino hacia el templo, en su camino hacia la congregación, sino que, ¿qué dice aquí? Donde quiera que vayas. Si se mantiene fielmente en la palabra de Dios, Dios lo va a acompañar a donde quiera que usted vaya. No simplemente lo va a acompañar a la iglesia, no simplemente lo va a acompañar al venir aquí a congregarse. Dios no va a decir, no, es como me va a ir a buscar de mí, entonces ahorita sí lo acompaño y voy a cuidarlo. Pero como entonces va a ir al trabajo, entonces no, ya esas labores son del mundo, entonces no, ya hay que se cuide solo, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Dios nos va a cuidar y nos va a acompañar ¿a dónde? Donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, ¿por qué se tiene miedo ir a la iglesia? ¿Por qué hay temor de congregarse? ¿Por qué hay temor de abrir las puertas de la iglesia? Porque sencillamente se tiene temor de lo que hace el mundo, de lo que nos puede hacer a nosotros el mundo. Porque se tiene temor de pronto de lo que nos pueda pasar a nosotros. Decir, no, es que de pronto si abro viene algún, poniendo en el caso actual, viene algún contagiado y nos puede infectar y puede infectar a toda la congregación y nos vamos a morir todos en la congregación.
Pues si llega ese caso, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Pero que en todo el caso, en toda nuestra vida y hasta la muerte, debemos que exaltar el nombre de Dios. Y ya. No es más. Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Y puede sonar algo cruel, puede sonar algo absurdo, pero es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y por ese temor es que muchos no abren sus iglesias. Porque dirían, no, pero es que llega a venir alguien y me infecta a los demás. O me infecto yo. Y entonces no se puede seguir. No, prefiero mantenernos lejitos, prefiero mantener cerrado a que vengan y me contagien a todo el mundo acá, ¿no? Ese no debe ser nuestro temor. El único temor que nosotros tenemos que tener es a Dios. No es más. Salmo, vayamos al Salmo 118. Salmo 118, versículo 6. Salmo 118, versículo 6. Dice: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está con cada uno de nosotros. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Es la pregunta que se hace acá en este salmo. Es la pregunta que nosotros nos debemos que hacer todos los días si nosotros obedecemos a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Puyo, ¿qué le puede hacer un simple mortal a usted? Listo, le puede quitar la vida. Natalia, ¿qué le puede hacer un simple mortal? Dañarla. ¿Qué le puede hacer un simple mortal, Felipe? ¿Qué le puede hacer? No lo que más le puede hacer. ¿Qué le puede hacer? Afectar su parte física. Madre, ¿qué le puede hacer un simple mortal? Dañar lo físico. ¿Qué le puede hacer un simple mortal, padre? Solo daño físico. Solo daño físico. Jordan, ¿qué le puede hacer un simple mortal? De todo, muy bien. Julie, ¿qué le puede hacer un simple mortal? Dañar sus sentimientos. Todo eso, ¿sí? ¿Lo puede hacer quién? Un simple mortal. El mortal, un simple humano, nos puede hacer de todo. Nos puede robar, nos puede matar, nos puede violar, nos puede machetear, nos puede cachetear, nos puede escupir, nos puede insultar, puede dañar nuestro buen nombre, puede hablar mal de nosotros, puede publicar cosas de nosotros que no son, puede dañar nuestra integridad, ¿sí? Todo eso puede hacer un simple mortal. Ahora, ¿qué puede hacer Dios? Guardarnos de ese simple mortal, ¿cierto? ¿Qué puede hacer Dios? Pelear por cada uno de nosotros, muy bien. ¿Qué más puede hacer Dios? Exacto. Es el que tiene el único poder para dañar, ¿qué? Nuestra alma.
Y es ahí donde nosotros debemos que cuidarnos. Y es ahí donde nosotros debemos que restringirnos, se podría decir. Ahí sí debemos de tener temor a eso. Tenerle temor a quien puede destruir nuestra alma. Tenerle temor a quien puede dañar nuestra alma. A quien nos puede condenar. A quien nos puede mandar una eternidad al infierno. A eso sí le debemos que tener temor. A Dios sí le debemos tener temor. Pero le tenemos más temor a un simple mortal. Y bien dice el Salmo 118:6, el Señor está conmigo y no tengo miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá alguien que pueda contra nosotros si Dios está con nosotros? Si Dios está con cada uno de ustedes, habrá un simple mortal de que pueda hacer algo en contra de ustedes, ¿no? Bien dice que si nosotros estamos en Dios, por un camino vendrán ante ti, saldrán ante ti, y por 7 huirán de delante de ti. Y esa es la certeza y seguridad que nosotros debemos tener. Obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, primera falla del cristiano, ¿cuál es? Temerle al mundo. Primera falla del cristiano, temerle al mundo. Ahora, vamos a ver la segunda falla del cristiano. Y esta segunda falla del cristiano es las fallas que se tienen dentro del templo. Fallas en el templo. Fallas del cristiano en el templo, dentro del templo, se pueden decir. Y para ello, vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice mi versión: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras. Mide, pues, tus palabras. Bueno, ya terminamos la primera falla en la cual nos muestra a nosotros que no debemos que temerle al mundo. Y ahora vamos a ver fallas comunes que se ven dentro del templo, ¿cierto? Fallas comunes que se ven dentro del templo. Primero, nos dice: cuida tus pasos y acércate a escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Acércate en silencio. Ese cuida tus pasos es estar en silencio, estar en orden. Cuando uno cuida sus pasos, es como caminar sigilosamente, como para que nadie lo escuche, como cuando uno de pronto ha visto de que van a entrar a algún lado y para entrar cuidadosamente, entonces caminan en puntas, o para que no se escuchen sus pasos, y lentamente cuidando ¿qué? Sus pasos, mirando bien qué están pisando para que no vayan a hacer ninguna bulla, ningún alboroto, que no vayan a tropezar con nada, ¿cierto? Y cuida tus pasos acá está haciendo referencia a que dentro de la congregación, ¿cómo se deben estar? En silencio, ordenados, sin distracciones, sin preocupaciones, sino cuidando sus pasos y escuchar ¿qué? La palabra de Dios. En pocas palabras, ¿a qué se viene el templo? A escuchar la palabra de Dios.
Si hay alguien aquí que viene a hacer otra cosa aparte de escuchar la palabra de Dios, pues no venga. Así de sencillo. Si su propósito para venir al templo es cualquier otra cosa menos escuchar palabra de Dios, no venga. Porque se va a acarrear juicio para sí mismo. Por eso, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios. Tenemos que acercarnos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo lo diría para que lo entienda? En vez de acercarse al templo a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. En vez de acercarse al templo a hablar cosas que vayan fuera de lo que se comparte. En vez de ir al templo a distraer a los demás. En vez de ir al templo a distraerse con cualquier cosa. En vez de ir al templo por un reto, porque se puso de pronto, el propósito de Año Nuevo era no dejar de congregarse todos los días, entonces ese es su propósito y su reto, entonces lo hace por eso. Porque pues eso es un sacrificio de necios. Eso es un sacrificio de necios. Un sacrificio de necios es hacer algo dentro del templo que vaya totalmente en contra de lo que menciona la palabra de Dios. Por eso bien dice, cuando vayas a la casa de Dios. Hay que tener bien en cuenta esto. Cuando vayas a la casa de Dios. O sea, cuando vayas al templo, o cuando vaya a la iglesia, o cuando vaya a la congregación. ¿Qué debe hacer? Acercarse cuidadosamente. En pocas palabras, estar en el sitio que usted escoja, callado. Prestando atención a la palabra, a lo que se está compartiendo, a la palabra de Dios. Escuchando atentamente la palabra de Dios. Como algunos de ustedes toman apuntes, entonces tomando apunte de la palabra de Dios. Eso es permitido porque bien tenemos nosotros el ejemplo de la iglesia de Corintios, si no estoy mal, de Hebrea. Gracias. Tenemos ese ejemplo de que ellos ¿qué hacían? Escuchaban palabra de Dios y apuntaban todo, ¿cierto? No por ese hecho se distraían, ¿no? O bueno, si en el caso eso lo llega a distraer, pues entonces no lo haga más. Porque no está cumpliendo el propósito por el cual debe asistir al templo. Exacto, ahora ya tenemos grabamos las predicaciones para que las pueda repetir. Exacto. Ya no hay excusa alguna. Porque muchas veces hay personas, hay cristianos que llegan al templo de pronto con el fin de escuchar la palabra de Dios, pero por estar tomando apuntes, entonces se distraen de lo que se está compartiendo y llegan a perder el hilo de lo que se está compartiendo y entonces comienzan a preguntar a los demás, distrayendo a los demás y ahí pues se termina todo. Y ya. Para mí, quizás es algo molesto de que uno está en plena predicación, en pleno culto, y que de pronto una persona de las cuales está apuntando me llega a preguntar, ¿qué dijo? ¿Cómo era? Y me esté preguntando todo el tiempo porque eso me distrae. Porque entonces mi oído no va a estar puesto para escuchar la palabra de Dios, sino que voy a estar escuchando lo que me están preguntando y ahí me voy a distraer. Y ya ahí hay dos distraídos. El que pregunta y el que responde. Así de sencillo. Entonces, cuando vayas a la casa de Dios, acércate a escuchar. ¿Acércate a qué? A escuchar. Solamente debe haber una voz en el templo, que es la palabra de Dios a través del predicador que esté.
Porque tenemos la seguridad y la certeza de que en el momento en que un predicador se para en el púlpito, no va a hablar él, sino que ¿quién va a hablar? Dios a través de él. Porque Dios lo utiliza para que hable su palabra. Y el versículo 2 complementa el del mismo Eclesiastés, diciendo: no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. No te apresures ni con la boca ni con la mente. Me explico. Dentro del templo, ¿qué se debe hablar? Palabra de Dios, ¿cierto? Si se quiere hablar de otro tema que no sea palabra de Dios, si quiere hablar de otro tema, no sé, de lo que le pasó ayer en su vida, de su vida cotidiana, de que le quiere comentar por qué está mal, de pronto que le quiere decir que está sin dinero, que está sin trabajo, que le ha pasado miles de cosas, que él está mal económicamente, que está mal sentimentalmente. Si se quiere hablar de todos esos temas, si se quiere hablar de política, si se quiere hablar de lo que está pasando en el mundo, que el COVID está matando a las personas, que por eso no nos reunimos, si se quiere hablar de todo eso, ¿dónde se debe hablar? Afuera. Pero en el templo, y mientras se están en las sillas aquí reunidos, ¿de qué se debe hablar? De palabra de Dios. Aún así, después de que se haya acabado el culto, si están dentro de la congregación es para hablar cosas de palabra de Dios, porque la congregación no se puede utilizar para algo más, aparte de Dios. Porque la congregación no se puede utilizar para otra cosa. Sería algo ilógico nosotros decir de que aquí es la congregación, de que esta es la iglesia, y nosotros los fines de semana venir y poner películas acá en el televisor. Sería ilógico ponerle parlante aquí con música a todo volumen y armar una fiesta de cumpleaños, armar una fiesta no sé, de cualquier cosa. Hacer una festividad aquí adentro sería algo totalmente ilógico. ¿Eso dónde se hace? Afuera. Está en la casa, está el hall, está las casas de los creyentes, si se quieren reunir, ir y tomar un tinto, ¿saben, amigos? Pero lo que depende de estar dentro del templo, debemos nosotros cuidar nuestras palabras. Eso es lo que nos dice ahí. Pero también, ¿qué? Nuestra mente. No pensar nada más allá de que no sea palabra de Dios. Así de sencillo. O sea que se podría decir de que usted dentro del templo debe ser una persona que todos sus sentidos deben estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y aún así, cuando se acabe el templo, se acabe el culto, se acabe la reunión, debe seguir su mente, si está dentro del templo, y sus palabras, hablando palabra de Dios, no es más. Cualquier otra cosa, afuera. Pero el templo de Dios se debe respetar. Por eso bien dice, sigue el versículo 2, Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Mide pues tus palabras. Y para terminar, vamos a ir rápidamente a Génesis. Al inicio de todo, claro, o sea. A Génesis capítulo 35. Versículo del 1 al 3. ¿Qué dice? Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Lo que nos menciona acá, en este
en estos 3 versículos, para entrar un poco en el contexto histórico, es el momento en que ya ha pasado Jacob por Betel. Betel, recordemos que fue la ciudad o fue el lugar donde cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, se acostó y se reposó y puso su cabeza sobre una roca y tuvo un sueño allí que veía una escalera que llegaba al cielo y veía ángeles subiendo y bajando de ella, ¿cierto? Y él, después de este sueño, él cogió esa piedra y la ungió, le untó de aceite, podemos decir, y le puso Betel. Y da el significado de Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Así de sencillo. O sea que, ¿qué es esto? Casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos predeterminado nosotros, ¿para qué? Para alabar y exaltar y compartir la palabra de Dios. No es más. Y hay algo interesante en lo cual todo cristiano, todo creyente debe hacer antes de venir al templo, que es el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. O sea, me explico. Si ustedes tienen alguna creencia en otra cosa, desháganse de eso. Si ustedes creen en otra cosa o ponen su fe y su mirada está puesta en otra cosa fuera de Dios, desháganse de eso. Si ustedes tienen algún objeto, no sé, alguna pulsera, algún reloj, algún arete, algún anillo, en lo cual tienen su fe en eso porque le están dando protección, que porque eso le da buena suerte, que porque eso le da, no sé, le trae riqueza, que porque eso lo protege, deshágase de todo eso, porque esos son dioses extraños. Aquí se debe venir con una sola fe, con una sola creencia, que es ¿cuál? Creer en Dios y poner nuestra mirada en Dios y tener nuestra fe puesta en Dios. Este es un lugar santo dedicado a Dios y lo que se hace aquí debe ser para Dios y nuestra vida debe exaltar el nombre de Dios. Hay un lugar primordial que es este en el cual todos deben exaltar el nombre de Dios y vienen dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y después de que Jacob le dice, desháganse de todos sus dioses extraños, le dice, purifíquense y cámbiense de ropa. Hay una versión que dice, báñense y luego cámbiense de ropa, ¿cierto? En pocas palabras, ¿qué se debe hacer antes de venir al templo? Pues está claro. Bañarse y cambiarse de ropa. Por eso, bien nosotros tenemos en los ejemplos ya del Nuevo Testamento que el que no esté bien presentado dentro del templo no puede ser aceptado. Así de sencillo. Bien, hay un dicho popular que dice, uno puede ser pobre, pero no vestir mal. Uno puede ser pobre pero limpio. Uno es pobre pero viste bien. Un pobre bien arreglado, ¿cierto? Por más escasez que tenga en su casa, al templo se debe venir aseado y limpio, con ropa limpia. Así se debe venir al templo. Pero además de eso, no con cualquier ropa. Había un expositor que decía que cuando usted vaya al templo, váyase preparado y vestido como si fuera a ver a la persona que usted más admira en su vida. Y muchas veces nosotros tenemos a Dios como más por debajo de una persona cotidiana en el mundo. Porque nos vestimos mejor para ir a otros lugares a presentarnos ante otras personas que para venir al templo. Y ahí estamos diciendo, mire Dios, usted no me importa para nada. Mire Dios, usted está, para mí es importante más en las personas que usted. Lo mejor que tengamos nosotros en nuestro armario
eso se debe poner para venir al templo. Tampoco con exageraciones de, uy, no, voy a ir a deslumbrar allá. Que las mujeres se vengan con vestidos destapados porque no, eso es lo más elegante que tienen. Entonces se vienen con esos vestidos para entonces cautivar todas las miradas. Tampoco. Uno se puede vestir bien y moderadamente. Porque aquí en el templo, dentro del templo, se debe estar limpio y con ropa limpia. Y sin ningún Dios extraño. Sin ninguna otra creencia, sin ninguna otra fe que no sea Dios. En el templo se viene a escuchar palabra de Dios. Se viene a aprender palabra de Dios. En el templo se viene a hablar palabra de Dios. En el templo se viene a pensar palabra de Dios. A eso se viene al templo. Pero si su objetivo quizás es venir al templo a cualquier otra cosa, a hablar de otras cosas, o si su objetivo es venir al templo de una manera no adecuada a presentarse, no venga. Y no es que de pronto vayamos a poner a un guardia allá de seguridad que vaya a olerlo, vaya a hacerle así para ver si está limpio, si huele a feo, o lo vaya a examinar todo, y entonces si le encuentra algún mugre le diga no puede entrar, no. No vamos a hacer eso. Ya eso es de cada uno. Ya eso es de cada quien. Y si llega a venir sucio, pues sencillamente ya usted se atenderá a las consecuencias con Dios. 2 fallas vimos en el día de hoy que se tiene por común en el pueblo cristiano. Una, temerle al mundo y todo lo que se deriva en él. Y 2, fallas dentro del templo, que son muy comunes y aún en esta congregación se ven. Se ven de pronto grupitos de personas que apenas termina el templo, se arman los grupitos para hablar cosas del mundo, cosas de política, cosas de plata, cosas de cualquier otra cosa, menos palabra de Dios. Y aún se ve en esta iglesia. No es que nuestra iglesia sea perfecta, no es que esta iglesia sea sin errores, no. Nosotros también tenemos que aprender. Nosotros también estamos aquí para aprender. Y para poder corregir estos errores, estas fallas, mostradas bíblicamente, expresadas bíblicamente, para que no se sigan cometiendo. Ya si una vez se han escuchado, se han aprendido y no se cambia su manera de actuar, ya ahí sí el problema es suyo con Dios. Y no va a tener excusa alguna de decir, no, es que no me lo dijeron, no, es que no sabía, no, es que yo pensaba que no era así, porque ya se ha compartido bíblicamente cuál es su falla o cuáles son las fallas que se cometen y las puede evitar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en la noche de hoy por su Padre, por tenernos, Dios, aquí reunidos, Padre Celestial, adorándote, Dios, y buscando de ti, por eso, Padre. Por eso, Dios, por eso, Padre, te damos muchas gracias por todo, Dios. Gracias por tenernos aquí, Padre Celestial, aprendiendo más de ti, Dios, buscando de ti, por eso, Padre. Perdónanos, Dios, por todas nuestras faltas, por todas nuestras fallas, Dios, por todo lo malo que hacemos a diario, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Celestial, si en algún momento hemos irrespetado tu templo, Padre Celestial. Este templo que es casa de Dios, Padre Celestial. Que bien decía Jacob, cámbiense, vístanse, báñense, Dios. Báñense porque vamos a ir a presentarnos ante la presencia de Dios. Aquí sabemos nosotros que está tu presencia, Padre Celestial. Aquí estás tú, Dios, porque bien dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, por eso, Padre. Y debemos que presentarnos ante ti como obreros aprobados, Dios. Debemos que presentarnos ante ti limpios,
bien vestidos. Porque tú eres nuestro todo, Padre Celestial. Tú nos das absolutamente todas las cosas, Dios. Sin ti nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, Padre Celestial. Y muchas veces le tememos más a las cosas del mundo, le tememos más a lo que puede hacer el mundo, que a ti, poderoso Padre. Perdónanos, Dios. Sé tú perdonándonos, Padre Celestial, todas nuestras faltas, Dios. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Por la vida de cada una de las personas que pues, no habrán podido venir, sea el motivo que sea. Dios, sabemos que somos inexcusables. Por eso, Padre, guárdalas, Dios, y guárdanos a cada uno de nosotros, Padre. Amén y amén.